Quiero hoy hablar de la fe. El capítulo 11 del libro de los Hebreos es un capítulo que habla de la fe. Este capítulo es el capítulo que llamamos los héroes de la fe. Cuando nosotros vemos el libro de los Hebreos, fue este libro, aunque no sabemos quién lo escribió, fue escrito con el propósito de alentar a una iglesia hebrea, a un grupo de creyentes hebreos que estaban en decadencia, que estaban pasando por diversas pruebas y habían tenido la tentación de abandonar el evangelio y volver al judaísmo. El cristianismo, la fe cristiana, el evangelio, el cual ellos habían abrazado, era causa de persecución y de prueba y de lucha para ellos. Volver al judaísmo implicaba que ellos iban a dejar de ser perseguidos y que iban a dejar de vivir en ese tipo de prueba que vivían. En otra palabra, en ese momento ellos estaban pensando como que haberse convertido al cristianismo, haber abrazado la fe cristiana, era como un tipo de fracaso o de equívoco que ellos habían cometido. Sin embargo, en ese momento, el escritor sagrado, que no sabemos su nombre, algunos dicen que Pablo, le escribe dándole a entender que el cristianismo, ese Jesús que ellos habían abrazado, era la decisión más correcta que ellos pudieron haber hecho. Porque Jesús era mayor que Moisés, era mayor que el templo, era mayor que Melquisedec, era mayor que el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Jesús era ese Mesías que ellos esperaban y ese sacrificio que vino a ser ofrecido por los pecados de la humanidad. El sacrificio único y perfecto para perdonar y redimir los pecados de aquellos que se acercan a Él. Así que habiéndose acercado ellos a Jesucristo y habiendo confesado su pecado, este sacrificio había limpiado y quitado su pecado. Por tanto, el escritor le anima a seguir hacia adelante. Y el capítulo 11 es un capítulo donde se mencionan aquellos hombres y mujeres que vivieron e hicieron grande proeza por la fe. Y comienza diciendo, es pues la fe, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hablar de fe, pudiéramos decir que es un tema general, un tema abundante, un tema muy manoseado. Pero yo quiero que veamos este capítulo y yo voy a estar leyendo algunos versículos. Ya leí los versículos del 1 al 6. Y que veamos qué hace la fe en nosotros, qué puede hacer la fe en mí. ¿Cuál es la obra de la fe? ¿Cuáles son los efectos de la fe? ¿Qué produce la fe en nosotros? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo donde hay muchas personas que dicen tener fe. Pero la fe verdadera no la tiene todo el mundo. La fe verdadera se va a distinguir de aquella otra fe que no es verdadera y que por tanto es infundada. Lo primero que quiero decir en este sentido es que lo que hace que la fe sea verdadera, que lo que le da valor a la fe, es el objeto de la misma. De alguna manera, todos los seres humanos tienen fe. De alguna manera, todos los seres humanos creen en algo o en alguien. Aquellos que son ateos creen que no hay Dios y ese es un tipo de fe. Y demostrar que no hay Dios es una religión y es una manera de tener fe en lo que ellos dicen. Ahora,
La fe verdadera tiene como objeto a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que le da valor a la fe. No es una fe en un árbol, no es una fe en una superstición, no es una fe en una fuerza que tenemos, ni en un ser humano, ni en un ídolo. La fe la tenemos en el sacrificio de Cristo, en Jesucristo, en Dios que creó todas las cosas. Y esa fe entonces es verdadera y va a producir algunas cosas, algunos efectos en nuestra vida. Por ejemplo, para ilustrar esto, hay una persona que puede tener más fe que otra. Imagínense que dos personas se van a embarcar de aquí a Puerto Rico y hay uno que dice que no tiene fe, que no quiere viajar porque no confía, pero él va en un yate, y el otro tiene mucha fe, pero va en una yolita a remo. La fe del que va en el yate puede ser débil, pero el estar fundamentada en el yate, o sea, el tener como fundamento al yate, hay mucho más posibilidad de que llegue el que va en el yate que el que tiene fe en su pequeña yolita, en su pequeña canoa. La fe puede tener debilidades, pero si está en Cristo es una fe verdadera, auténtica, que va a producir resultados, que va a traer cambio y transformación en la vida del creyente. ¿Qué decimos aquí? Bueno, en este tiempo es un tiempo donde se habla de la superfe. Así que la gente dice que si tiene fe, entonces él será una persona bendecida. Él o ella serán personas bendecidas, que tendrán riqueza, que tendrán buenas casas, que tendrán buenos vehículos e incluso buena profesión. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Eso puede ser que Dios quiera bendecir a una persona y que uno de las bendiciones de su fe pueda llegar a hacer bendiciones materiales. Pero las bendiciones de la fe son más que bendiciones materiales, son bendiciones espirituales, son bendiciones eternas. Las bendiciones de la fe, aquellos que tenemos la fe en Jesucristo, es una fe que no falla y es una fe que nos garantiza el cielo, la vida eterna. Es una fe que no está basada en algunas cosas que podamos obtener aquí en la tierra. Es una fe que no mira a lo terrenal, sino que piensa y mira a lo celestial. Y quiero comenzar a ver algunos ejemplos de fe. Lo primero que el primer héroe de la fe se llama Abel. Y lo que dice la Biblia que Abel hizo por la fe fue que ofrendó. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Que la fe de Abel lo llevó a ofrendar. Fíjese que ofrendar en este momento no era recibir algo de Dios. Ofrendar era darle a Dios, era expresarle agradecimiento a Dios, era expresarle adoración a Dios, era expresarle a Dios agradecimiento, era decirle al Señor, lo que tengo, lo tengo por ti. Así que Abel ofreció una ofrenda a Dios, y eso es un acto de fe. Pudiéramos decir entonces que aquellos hombres y mujeres de fe ofrendan, dan a Dios su vida, dan a Dios sus dones, dan a Dios su talento, dan a Dios sus recursos, porque ellos entienden y saben que viven para Dios y que dependen de Dios. Por la fe,
Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ahora bien, después de la fe de Abel, y no la voy a mencionar toda, tenemos la fe de Enoc. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado al Señor. O sea, lo que nos enseña es que la fe de Enoc le llevó a vivir en una santidad tal que vivió tan cerca de Dios que un día fue traspuesto, fue transformado y Dios se lo llevó al cielo. Y el texto dice que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, por la fe él vivió 365 años agradando al Señor. Por la fe él tuvo un testimonio de agradar a Dios. O sea, y el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe de Abel lo llevó a ofrendar. La fe de Enoc lo llevó a vivir en santidad y a tener un testimonio. No es posible que tú me digas que tienes fe y tú no tienes testimonio en la comunidad donde vive. No es posible que tú me digas que tienes fe para pedirle jipeta, para pedirle salud, para declarar cosas, para profetizar cosas, cuando al mismo tiempo tú no tienes testimonio en tu casa ni tienes testimonio donde vives. La fe nos lleva a dar un testimonio luminoso en la comunidad donde vivimos. Pero otro de los héroes de la fe que quiero mencionar es Enoc. Dice que por la fe, Enoc, cuando fue advertido, estoy leyendo el versículo 7, acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Y aquí hay dos cosas que produjo la fe en Enoc. Primero, temor. Y esta palabra temor es reverencia, respeto a Dios. Así que Enoc respetaba a Dios. Enoc era un hombre que reverenciaba la santidad de Dios. Pero dice que con temor él preparó el arca. Esto es lo que está diciendo, que no trabajó. Hizo un proyecto de construcción creyendo que lo que Dios le estaba diciendo era la verdad. No había llovido y él no creyó que vendría un diluvio. Él no sabía cómo venía. Dios no le dio explicaciones. Pero él le dijo, construye un arca. Y Enoc comenzó un proyecto, comenzó a preparar madera, comenzó a trabajar para construir un arca donde él y su familia y los animales se salvasen. Vino el diluvio. De ese mismo modo nosotros debemos creer que lo que Dios ha prometido es la verdad. Nosotros que decimos que Cristo viene, no hay mucha necesidad de explicarle a la gente cuándo viene ni la manera en que vas a venir. Sabemos que así como en los días de Noé la gente no creyó, hoy hay mucha gente que no creen, pero nosotros sabemos que así como vino el diluvio, también Cristo vendrá a levantar a aquellos que le son fieles y que le aman. Hay otra fe que quiero mencionar y es la fe de Abraham. Perdón. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La fe de Abraham lo llevó a obedecer. La fe produce obediencia. La fe produce obediencia. La fe de Abraham lo llevó a obedecer. Si usted tiene fe, debe demostrarlo por su obediencia. ¿Cuál Abraham? Nosotros también estamos llamados a obedecer a nuestro Señor. Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham no replicó. Abraham obedeció el llamado del Señor. Dice que por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia
y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba. A él no se le dijeron las condiciones de la tierra. A él no se le prometieron, no salió para allí creyendo que habían olivares y conucos y fincas sembradas. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham salió de su tierra, salió de su parentela hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Él no sabía el tipo de tierra, él no sabía quiénes estaban allí. Él lo que sabía que Dios le estaba hablando, que Dios le estaba guiando, que Dios lo estaba llamando y él debía obedecer al Señor. Nosotros no estamos para cuestionar la voluntad de Dios. Nosotros no estamos para cuestionar el mandato del Señor. Nosotros no estamos para cuestionar las órdenes de Dios. Nosotros estamos para obedecer. Obedecer significa que yo esté dispuesto a ir donde Dios me diga que vaya, a hacer lo que Dios me dice que hace. Obedecer significa que yo estoy dispuesto a someterme. Así que no podemos decir yo tengo fe, mi fe es verdadera. Yo no puedo hacer alarde de una fe grande que dice yo hago esto y aquello por la fe, cuando yo soy un malcriado, cuando yo soy un desobediente, cuando yo no me someto a nadie, cuando yo no me someto a mis autoridades, cuando yo no me someto a los pastores, cuando yo no me someto a la iglesia a la que pertenezco, cuando no hay obediencia a la palabra de Dios, cuando hay una desobediencia franca, no hay verdadera fe. Así que tenemos aquí 4 ejemplos de fe. Abel, la fe lo llevó a ofrendar, a dar a Dios. Fíjense que ninguna de estas fe está buscando ventaja. A Enoc, la fe lo llevó a caminar con Dios, a vivir en santidad y tener testimonio de agradar a Dios. A Noé, la fe lo llevó a tener un temor reverente delante de Dios y a construir el arca, a emprender un proyecto de construcción costoso y de mucho tiempo, y a aceptar la burla de la gente que le decía: mira, este loco está construyendo un arca, ¿qué es lo que tú estás construyendo? Eso nadie ha visto que ha llovido nunca. Sin embargo, él no perseveró y construyó el arca. Pero la fe de Abraham lo llevó a obedecer. Así que si hay fe, hay trabajo, hay respeto, hay ofrenda, hay obediencia y hay santidad. Si hay fe, vuelvo y repito, hay ofrenda. La gente de fe ofrenda. La gente de fe no es un tacaño como Caín, que Dios rechazó su ofrenda. La gente de fe no es alguien desagradecido. El hombre o la mujer de fe es una persona agradecida que entiende que lo que tiene se lo ha dado el Señor. El que tiene fe no solamente ofrenda, sino que vive en santidad, que da testimonio en su comunidad, como hizo Enoc. Pero el que tiene fe trabaja con temor en los proyectos de la obra del Señor. Dios le dijo a Noé: construye un arca, y Noé por la fe lo hizo. Pero el que tiene fe, como Abraham, obedece. Y Abraham era un hombre tan obediente que estuvo dispuesto a sacrificar su hijo. No solamente estuvo dispuesto a salir de su tierra y a salir de su parentela y a salir a un lugar que Dios le había mostrado, él estuvo dispuesto también a ir a sacrificar a su hijo. Pero hay otra fe que yo quiero que veamos, y es la fe de Moisés. En el versículo 23 del capítulo 11 de los Hebreos, el capítulo que estamos estudiando, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y aquí la fe que menciona este texto no es la de Moisés, sino la de los padres de Moisés, que aún habiendo un decreto de parte del faraón de que mataran a todos los niños varones que nacían de las mujeres hebreas, ellos no tuvieron miedo al decreto del rey. Vieron que Moisés nació un niño hermoso y lo escondieron por 3 meses. Se tomaron el riesgo de mantenerlo escondido, de darle el seno, de cuidarlo, porque
no temieron el decreto del rey. La fe le dio valor para enfrentar las vicisitudes de aquel tiempo, que no eran cualquiera, era muy difícil. Amado hermano, si tú tienes fe en el Señor Jesucristo y has sido tentado a tirar la toalla, a abandonar la carrera del Evangelio, yo quiero decirte en este momento que en estos héroes que hemos mencionado hay bastantes ejemplos para animarte a ti a no tirar la toalla. Pero la fe de los padres de Moisés, de Jocabed y de su padre, fue una fe tan firme que le dio el valor para desafiar el decreto del rey. Hoy tú puedes desafiar al enemigo. Hoy tú puedes pararte y decirle al enemigo, tú no me vas a detener. Hoy tú puedes vestirte de valor si tienes fe y enfrentar las dificultades, pruebas y vicisitudes de la vida. Y Dios te dará la victoria, porque la fe nos da valor para enfrentar al enemigo. Pero fíjese, en el versículo 24 dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Este texto es muy clave. Dice que Moisés, hecho ya grande. Lo primero que vemos aquí es que la madre de Moisés, que lo crió un tiempo como nodriza, le transmitió a Moisés la fe en el Señor, en el Dios de Abraham y en la promesa que Dios había hecho a esta nación. Y Moisés, hecho ya grande, puso esa fe en práctica. Dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de los egipcios. O sea, la fe llevó a Moisés a rechazar el pecado. La fe llevó a Moisés a rechazar un mundo lleno de pompa, un mundo lleno de promesas ilusorias, un mundo lleno de expectativas para él, un mundo incluso lleno de riquezas y comodidades. La fe lo llevó a rechazarlo porque él sabía y entendía por la misma fe que ese no era su mundo, que ese no era su llamado, que allí no estaba su premio, que allí no estaba su galardón. Por tanto, como tenía fe en el Señor y en las promesas del Señor, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rehusó el derecho al trono del imperio más grande de su tiempo. ¿Para qué? Para identificarse con un pueblo esclavo. Y dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales de los egipcios. La fe no es algo que mira lo temporal. La fe no es algo que está pensando en lo temporal. La fe no está basada ni está buscando cosas temporales. La verdadera fe está buscando el camino del Señor, buscando agradar a Dios, servir al Señor, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La fe no está pensando quizá en grandes comodidades. Si Moisés hubiera sido uno de los hombres de super fe en este tiempo, él hubiera dicho, yo tengo una super fe, yo soy un tipo que está bien, yo estoy en el palacio, Dios me ha bendecido aquí. Esto de yo estar en el palacio es una bendición de Dios y de aquí no me saca nada. No, pero Moisés entendió que Dios lo había creado en el palacio para que él saliera de allí a libertar a los israelitas que estaban bajo el yugo de la esclavitud. Y él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió el camino del Señor. Amado hermano, amado amigo que me escucha, ojalá que en este momento tú tengas fe para escoger el camino del Evangelio. Este camino que parece tener espina, este camino que parece tener sufrimiento, este camino que tiene sufrimiento y que tiene prueba, pero que tiene un final feliz, que tiene un galardón, que tiene un premio, que tiene una vida eterna, que tiene una salvación eterna. Te exhortamos en esta tarde a escoger el camino del Evangelio.
Si tú dices que tienes fe, si tú dices que crees en Dios, si tú dices que crees en el Señor Jesucristo, debes rechazar el mundo, debes rechazar los deseos y vanagloria del mundo, debes rechazar la propuesta del mundo, debes rechazar la propuesta del enemigo y venir a los pies de Cristo y seguir este camino. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales de los egipcios. El versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. La fe nos lleva a valorar lo eterno. La fe nos lleva a valorar las cosas de Dios. La fe nos lleva a mirar lo espiritual. Dice que por la fe Moisés tenía por mayores riquezas el oprobio o el vituperio, la vergüenza de Cristo o el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios. Los tesoros de los egipcios eran suyos, en cierto sentido. Él podía heredarlo, pero la fe llevó a Moisés a ver mayores riquezas en el desierto, a ver mayores riquezas en el camino que iba a escoger. Y nosotros sabemos todo lo que Moisés pasó, pero él veía mayores riquezas en servir a Dios que en servir al mundo, que en servir a los egipcios. La fe produjo en Moisés el valor para enfrentar a Faraón. La fe produjo en Moisés el valor para rechazar los deleites de los egipcios y escoger ser maltratado con el pueblo de Dios. Y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo quiero concluir este consejo en esta tarde, esta exhortación. Por la fe, él dejó a Egipto no teniendo la ira del rey. No le tuvo miedo a la ira del rey, porque él se sostuvo como viendo al invisible. Él veía el invisible, él podía ver la mano de Dios con él, él sabía que Dios estaba con él, porque él tenía una verdadera fe. Él dejó a Egipto para irse al desierto. Él no dejó a Egipto para irse a otro palacio. Él no dejó a Egipto ni siquiera para gobernar. Y aun cuando él gobernaba el pueblo de Dios, era con toda la dificultad de Moisés. Ni siquiera tenía buenas camas, no tenía buena montura, no tenía todos los lujos del mundo. Moisés nunca volvió a ser un hombre de palacio, nunca volvió a ser un hombre que vivió en comodidad. Pero esto le produjo la mayor satisfacción y el mayor gozo a Moisés, porque él sabía que estaba en la carrera que Dios lo había llamado. Amado hermano, amado amigo que me escucha, a ti hermano, yo espero que esta exhortación, este mensaje sirva para fortalecer tu fe, para animarte a, como Moisés, tener el valor a rechazar la mundanalidad y escoger la santidad y escoger el camino de Cristo, aunque esto implique maltrato y aunque esto implique pruebas y sufrimiento. Y que como Abraham tú puedas obedecer al Señor, y que como Noé tú emprendas proyectos grandes de trabajo en la obra de Dios con temor y reverencia, y que como Enoc tú puedas santificar tu alma, vivir en santidad y tener testimonio de agradar a Dios, y que como Abel tú puedas ofrendar en agradecimiento al Señor. Eso es verdadera fe. Que el Señor nos ayude a tener una fe verdadera, fundada en el Señor Jesucristo, en su palabra y en su promesa. Y esa fe va a producir en nosotros santidad, va a producir en nosotros obediencia, va a producir en nosotros actitud de agradecimiento para ofrendar, va a producir en nosotros valor para enfrentar las dificultades y vicisitudes, va a producir en nosotros el discernimiento para rechazar las ofertas del mundo y escoger la oferta del Evangelio. Amigo que me escucha, ojalá que en esta tarde tú escojas la oferta del Evangelio que te ofrece salvación en Cristo Jesús, y aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús tendrán salvación y vida eterna, porque en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Que Dios le bendiga.
Dios bendiga a la gente que nos ha sintonizado en Facebook. Laura de Jesús, Wilson Sánchez, Carmen Ulloa, Miguelina Surú y todas las personas que nos han seguido. Dios les bendiga. El próximo viernes estaremos por aquí con otra entrega de Gracia Abundante. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.